Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos este periodismo de vida con un tema que a todos nos afecta y me refiero al asunto de las vacunas. Fíjense, pensaba hace poco, por ejemplo, en la Ciudad de México no estamos preparados para climas extremos, como lo están en Mexicali o en Chihuahua o en otras partes de la República. O si te vas, por ejemplo, a Mérida, pues las temperaturas, uno tiene su aire acondicionado o tiene su calefacción en el caso de las temperaturas de Mexicali, en fin, pero en la Ciudad de México no estamos listos para esto y hay muchos indigentes en la ciudad, nada más por cantidad de población, y eso hace que enfrentemos las enfermedades desde otra trinchera no muy positiva. Entre la lluvia, el sol de mediodía, las mañanas y tardes frías, las noches heladas, pues ya no sabemos ni en qué estación vivimos en ninguna parte de la República Mexicana. Lo único cierto es que muchos empezamos con molestias en la garganta, resfriados terribles, te empiezas a mormar, te duele el pecho, estás sufriendo complicaciones respiratorias. Y pensando en esto, y como se realiza cada año desde el año 2009 que brotó aquella tema de la influenza, la primera influenza que tuvimos en el país, algo tan simple como ese ligero piquete que dura unos cuantos segundos, significa la diferencia entre protegernos contra el virus o exponer nuestro organismo para que entre y se reproduzca mientras nos ataca con terribles consecuencias. Curiosamente, algo que hoy parece tan común, les quiero decir que es más viejo, que pues tiene 3,000 años de investigación médica. Es consecuencia de hace 3,000 años de una investigación muy interesante que tiene que ver con los agentes infecciosos que se reconocen por primera vez en la China ancestral. Incluso en aquel tiempo pues ya se practica la generación de reacciones inmunes contra estos agentes mediante la exposición más o menos controlada a personas con costras de viruela. Y de esta manera, pues adquirían protección hacia nuevos brotes de esta enfermedad viral. Por increíble que parezca, una manera de proteger a los niños en ese entonces era exponerlos intencionalmente a formas virulentas de la infección para que entonces pudieran crear anticuerpos y poder prevenir infecciones subsecuentes. Llegan los años 1300, 1700, imagínense todo ese periodo, y se estima que el 50% de la población en Europa muere por agentes virales que tienen que ver con sarampión, fiebre amarilla y viruela. Siglo XVIII, un médico científico británico, Edward Jenner, introduce por primera vez un concepto que tiene que ver con lo que conocemos que se llama vacunación. Esto ocurre, porque este Jenner, este doctor británico, observa que los ordeñadores de vacas a menudo desarrollan unas pústulas similares a las que produce el virus de la viruela, mismas que se contraen mediante la exposición continua a las ubres de las vacas que están invadidas de estas pústulas. Se contagian, pues, a la hora de sacar la leche, pues se contagian. Pero resulta que estos ordeñadores no se enferman con el virus de la viruela durante los grandes brotes de la enfermedad. Entonces Jenner, este médico británico, deduce que a través de las pústulas desarrollan cierta protección. Entonces bien abusado este señor. Dice que él debe de extraer material de las pústulas de las vacas y lo inyecta en el brazo de un niño de 8 años. Poco después, durante un brote infeccioso de viruela, expone intencionalmente al niño a este virus y ¿qué creen? Se da cuenta que la enfermedad no se desarrolla en el mocoso este. Entonces viene, pues imagínense, actualmente viene todo el desarrollo de la vacunación como la conocemos y se sabe que las pústulas de la vaca se producen por un virus casi idéntico al virus de la viruela. Sin embargo, en el ser humano, este virus solo genera un malestar menor
y produce una respuesta inmune o de protección contra la viruela. En realidad el virus se conoce como Vaccinia o vaccinia, nombre del que deriva la palabra vacuna. Pero sin la investigación de Edward Jenner, pues este logro no sería el más exitoso en el uso de vacunas en la historia de la humanidad. La explicación de este avance, pues es relativamente sencilla. Tanto el virus vaccina o vacina de las vacas, como el de la viruela humana, pertenecen a la misma familia que se llaman la de los poxvirus. Entonces, el virus vaccina o vacina tiene como, pues, hospedero, por decirlo así, en donde se hospeda, pues, es en las vacas. ¿Estamos? Pero su superficie externa es prácticamente igual al virus de la viruela y esta similitud le permite actuar como vacuna contra un virus que ha sido uno de los agentes patógenos más mortíferos de la historia. Basados en el trabajo de Edward Jenner, empezaron a surgir nuevos desarrollos científicos. Uno de los más impactantes en el siglo XX en el área inmunológica tiene que ver con esto, con la implementación de vacunas usando cultivos celulares, como por ejemplo en huevos embrionarios de pollo. Este método que parece sacado de una película de ciencia ficción, pues no. Es el método por el cual se desarrolló y se logró una vacuna contra el virus de la influenza. Ahora, en el mundo, las campañas de vacunación cubren el 86% de la población, por lo que se prevé, por ejemplo, pues tú estás previniendo a entre 2, 3 millones de muertes al año por un tema de vacunación. Ahora, en cuanto a México, mis respetos, Chapo, porque el programa de vacunación universal, primero, es gratuito en todas las instituciones públicas, como la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, DIF, PEMEX, etcétera. Pero además es extraordinario la cobertura que tiene la campaña y la gente que acude a vacunación es de un rango muy alto en México. Somos ejemplo para el mundo. El esquema nacional de vacunación, por ejemplo, para menores de 12 años, pues nada más los protege contra 14 enfermedades. A ver, imagínense que no estamos protegidos contra lo siguiente: tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétano, sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis B, la pentavalente acelular, influenza estacional, neumococicas invasivas y virus del papiloma humano. Que no estuviéramos protegidos contra eso, pues sería un desastre, estaríamos muertos. Imagínense el contagio. Pero contra todo eso, no tenemos brotes importantes en nuestro país. A veces sale uno de sarampión, a veces uno de viruela, a veces este de la influenza del 2009, pero es algo que se puede al cabo controlar. Ahora, desafortunadamente, menos del 35% de los niños entre 24 y 35 meses, pues apenas han recibido completas sus vacunas. Al 54% les hace falta una o más vacunas y el 6% es lo grave. No ha recibido ninguna vacuna. Por estas razones, es indispensable que los padres no olviden vacunar a sus hijos, llévenlos. Hay muchas dependencias públicas donde pueden hacerlo y sin costo. Yo te pregunto, después de escuchar este periodismo de vida, ¿estás seguro de que tus hijos ya tienen todas las vacunas? ¿Todas estas que te dije? La del papiloma humano, por ejemplo, en niñas, ¿ya lo consultaron con su pediatra? ¿Conoces la importancia que tienen las vacunas? ¿Conocías, por ejemplo, cuánto se cubre de la población, que es el 86%, que si no estaríamos metidos en un brete? Pues acuérdense aquel 2009, cuando surge la influenza, que empiezan a cerrar lugares, que nadie va al cine, que nadie sale, porque donde aquello se hubiera hecho más grande. Sí, totalmente. ¿Qué fue? El siglo de la peste, hombre, que hubo peste bubónica con sarampión y varicela, fue Sí, en la Edad Media. en la Edad Media. Pues gente muriendo, Muerendo. cayendo muertos en la calle.
Y que todas esas enfermedades de sarampión, por ejemplo, que no se conocían en México, que llegan aquí y que pues no estábamos ni preparados, ¿no? Y que nos pasó lo mismo, parecería, pero que nos pasó lo mismo con la influenza, cuando llegó aquí en el 2009, como lo refieres, pues estábamos espantadísimos de cómo no podíamos controlarla. Me acuerdo que ese día que se hizo casi un estado de emergencia. Marcelo Ebrard estaba. Sí, estaba yo viajando por ahí por la zona de Polanco, que iba yo al hospital para ver un tema del asunto de mi hija. Y estaba vacío, Claro. vacío. Como de Parecía, película. sí, vacío, Sí, claro. parecía la invasión zombie, de veras. Yo creo que a mí me van a decir que estoy loca o que leo mucha ficción, pero yo creo que la única manera de acabar con el mundo es con esto. Con un virus. Con virus, bacterias u hongos. No hay de otra. Que si tú lo sueltas y no lo detienes, pues esto, No lo puedes frenar. no lo frenas, nos vamos todos al cuerno. Sí, claro. Sí, totalmente. Imagínate que se nos saliera de las manos, pues todas estas, que nos diera en todo el mundo tuberculosis, poliomielitis, difteria, tosferina, tétanos, sarampión, rubiola, parotiditis, hepatitis B, pues, imagínate. A mí lo que me sorprende es que si, por ejemplo, tenemos ya una vacuna para la influenza estacional, no tengamos una para los resfriados, para la gripa, ¿no? O sea, eso sería maravilloso, de que no te enfermaras jamás y te vacunaras. Es que sabes que también hay que ver, híjole, qué tipo de gripe, que si es resfriado, que si es neumonía, que si Claro. es bronquitis, que si nada más son alergias, en fin, creo que tiene muchos apellidos la gripe, ¿no? Sí. Sí, en eso tienes razón. Pero son síntomas Y que... luego el esfuerzo, fíjate, el esfuerzo que hacen porque ahorita ya están trabajando, entonces quiere decir que la vacuna no te hace nada. Y se van haciendo más resistentes. Claro. Acuérdense, antes una gripita nos duraba 3 días, caldito de pollo, santo remedio, mucha agua y a trabajar. Hoy no. Hay gripas que duran un mes, mes y medio. No, yo creo que esto sí es un tema que tenemos que aplaudir a las instancias. Hay mucho más por hacer, pero sí aplaudir a las instancias de salud en México por la cobertura, nada más por prevenir anualmente de 2 a 3 millones de muertes al año. Ya, eso es tan sencillo. De eso vamos a hablar, De mi eso querido vamos a Emilio. hablar. Ahora una pregunta, ¿por qué las vacunas son prevención? ¿Por qué cuando nos muerde un perro vamos a que nos pongan la del la de la La rabia? rabia. Si ya te mordió. ¿Cómo? Sí, o sea, A mí me la pusieron. a mí es que a mí me pasó. Pero eran 40, no era una, te ponen- alrededor del ombligo. Te ponen, bueno, a mí no me tocó ya en el No, ombligo, sí, a mí me tocó, Me tocó un perro aquí. viejito. pero sí me mordieron y me dijeron, vas a que te Por la pongan la baba. vacuna. Bueno, ya vendrán los especialistas. Por y les babas yo preguntan, también. Pero porque no, sí no, me no, no, no. irritó. La baba del perro es como nuestra saliva. La saliva es lo más infeccioso. Me imagino que entonces, si tiene rabia, A que pues te pongan, sí. entonces cuidado porque se te puede transmitir a través de la saliva. Pero hay que preguntarle a los expertos. Pero a mí no creo. No creo que me haya dado rabia. Es horrible. Sí. A mí me mordió uno cuando era niña y me pusieron 40 en forma de reloj alrededor del ombligo. ¿Dolía? El alma. Iba todos los días al hospital a que me la pusieran. Y luego ya fue cuando me muerde el perro, ya cuando estoy embarazada, y eso sí ya no es un chiste porque estuve a punto de perder las manos, de que me las amputaran. Es una historia que luego me entrevistan, Ok. para que yo les cuente. Bueno, vamos a hablar de vacunas y qué más. Sí, tenemos mucho más que compartir. La invitación a que se queden con nosotros, nuestro mexicano rifado y más para ti. Pues quédense, Emilio Valles Vidrio, Carlos Armando Rodríguez, Vanessa, Avid Gutiérrez, todos les damos las bienvenidas, Las bienvenidas. la bienvenida aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos, pie derecho.